En la tarde de hoy nos acompaña Diego Báez, David Hernández y Esteban Jiménez. Cada uno de ellos maneja un contrato laboral con empresas diferentes en la ciudad de Bogotá. En este conversatorio vamos a hablar entonces un poco sobre qué contrato tiene cada uno de ellos, en qué empresa labora y saber qué beneficios tienen en su empresa. Adicional a eso, vamos a dar una pequeña asesoría sobre los puntos principales que se manejan en Colombia para cada contrato bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Perfecto, para entrar un poco más en materia y especificar cuáles son las formas y los tipos de contratos, vamos a basarnos en el Código Sustantivo del Trabajo colombiano. Recuerda que un contrato laboral debe llevar lo siguiente según el Código Sustantivo del Trabajo. Debe estipular el objeto del empleador, las obligaciones de las partes, la delegación de funciones, cláusulas de confidencialidad, información y responsabilidad. Debe estar detallada la remuneración, la jornada de trabajo, la duración y terminación del contrato junto al tiempo en periodo de prueba. Y se obliga a la empresa que otorgará un carnet al colaborador sin importar el cargo ni el tiempo de recorrido en la empresa, con el fin de asegurar el ingreso y salida a las instalaciones para el cumplimiento de su jornada laboral y asimismo soportar por si un accidente ocurre. Actualmente hay dos formas, la forma verbal y la forma escrita. La forma verbal consiste en que es un contrato aquel donde no se firmó ningún documento, donde todos los acuerdos son de palabra. En esta forma de contrato no hay documento alguno que sirva como prueba de una cosa u otra, lo que se supone una debilidad en caso de que surjan diferencias futuras entre el trabajador y el empleador. Este contrato está regulado por el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. Por otro lado tenemos el contrato de forma escrita. Este contrato exige que todo lo que se acuerde debe quedar contenido en un documento. Este documento debe llevar la firma del trabajador como del empleador. No requiere formalidad alguna para su validez y está regulado por el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, hablamos sobre los tipos de contratos que actualmente están en Colombia bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Está entonces el contrato de tipo término indefinido, contrato de obra-labor, contrato ocasional, accidental o transitorio y contrato a término fijo. El contrato a término indefinido es aquel que se firma sin acordar o fijar una fecha de terminación. Este contrato se extenderá tanto como las partes lo consideren. Por supuesto, en este tipo de contrato no cabe la renovación, por cuanto su duración es infinita hasta que una de las partes decida ponerle un punto final. Este tipo de contrato está regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato de obra-labor. La duración de este contrato será el tiempo necesario para culminar una obra o labor. Es una forma de contrato a término fijo, pero la terminación no está dada por fechas, sino por el tiempo necesario para terminar la obra o labor contratada. Aquí el contrato no es por un año, por ejemplo, sino hasta que se termine de construir una obra o desarrollar algún proyecto. El contrato ocasional, accidental o transitorio. Este es el mismo contrato a término definido, pero el origen de este contrato nace en la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria o accidental. Un ejemplo claro puede ser el reemplazo de un trabajador que se fue a vacaciones o alguna trabajadora que goza de una licencia de maternidad, o por hacer un trabajo temporal en la empresa, como tal vez acompañar una auditoría externa que se realizará por un determinado tiempo. Y por último tenemos el tipo de contrato a término fijo. Como su nombre lo indica, este contrato nace con una fecha definida de defunción. Desde que se firma el contrato de trabajo se acuerda que ese terminará en una fecha que sea consignado. Esto no impide que el contrato sea renovado, ya sea formal o automáticamente, si se cumplen los preceptos legales para ello. Esta modalidad de contrato está regulada por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Es importante también resaltar que según la norma, el contrato de trabajo a término fijo siempre debe constar por escrito y su duración no puede ser mayor a 3 años, pero renovables indefinidamente.
El salario mínimo, basado en el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo, lo define como el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia en el orden material, moral y cultural. Los adolescentes autorizados para trabajar tendrán derecho a un salario de acuerdo con la actividad desempeñada y proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente, según el Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 114. La fijación de dicho salario. Este salario puede fijarse por pacto o convención colectiva o en fallo arbitral, en función de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, por determinación del gobierno cuando la comisión percitada no logre consenso, y el salario mínimo para jornadas inferiores a las máximas regirá en proporción al número de horas efectivamente trabajadas, con excepción de la jornada especial de 36 horas, según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 147. Recuerde también que la forma de hacer el pago del empleador al trabajador es la siguiente. Este salario debe pagarse directamente al trabajador o a quien él autorice por escrito y debe efectuarse en el lugar donde el trabajador presta sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después de que éste cese, según el artículo 138 y 139 del Código Sustantivo del Trabajo. Si el salario es en dinero, debe pagarse por periodos iguales y vencidos, en moneda legal o extranjera, siempre que se haya acordado y con la salvedad de poder exigir su equivalente en moneda nacional. El periodo de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana y para sueldos no mayor de un mes. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el del recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han causado o, a más tardar, con el salario del periodo siguiente, según el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo. Adicional, no es válido el trueque ni rebajar el salario unilateralmente por parte del empleador, a menos que esto se haya pactado y esté libre de vicios. El incumplimiento por parte del empleador para efectuar los pagos configura justa causa para que el trabajador dé por terminado el contrato unilateralmente y exija una indemnización. La retención de los salarios hace referencia a los valores que la empresa no entrega al trabajador por mandato de autoridad competente y que deberá entregar o consignar a favor de quien se autorice. Libranza o descuento directo. Cualquier persona natural asalariada, contratada por prestación de servicios, asociada a una cooperativa o precooperativa, fondo de empleados o pensionada, podrá adquirir productos y servicios de cualquier naturaleza acreditados con su salario, sus pagos u honorarios o su pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al empleador o entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción de la libranza o descuento directo otorgada por el asalariado, contratista o pensionado, estará obligado a girar los recursos directamente a la entidad operadora. La posibilidad de adquirir productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza a través de la libranza no constituye necesariamente a cargo del operador la obligación de otorgarlos, sino que estarán sujetos a la capacidad de endeudamiento del solicitante y a las políticas comerciales del operador, según la Ley 1527 de 27 de abril del 2012, artículo 1. Recuerde que cada vez que el empleador va a hacer el pago al trabajador de nómina, de acuerdo a lo pactado según el tipo de contrato, debe llevar unos datos básicos que serían el salario mínimo, el auxilio de transporte, los aportes para fiscales, ya sean SENA, ICBF o cajas de compensación familiar, por ejemplo. Adicional, cargas prestacionales como cesantías, prima de servicios, vacaciones, intereses sobre las cesantías. Debe llevar información también sobre seguridad social, la salud y la pensión, y la información o el pago sobre horas extras y recargos nocturnos. La liquidación de prestaciones sociales con fundamento en la terminación del contrato de trabajo. Cuando un contrato de trabajo finaliza, es necesario proceder a liquidar diferentes conceptos que el empleador le adeuda al trabajador. A continuación, todos los conceptos que se deben liquidar, ya sea que el contrato de trabajo terminó por una justa causa o sin justa causa. El contrato de trabajo se liquida en los siguientes casos:
Primero, finalización del tiempo pactado en el caso de los contratos de trabajo a término fijo. 2. Retiro del trabajador por jubilación. 3. Terminación unilateral por cualquiera de las partes en cualquier momento. Aplica para contratos a término fijo y para contratos a término indefinido. Y cuarto, terminación del contrato por mutuo acuerdo. Conceptos que se deben liquidar en la terminación del contrato de trabajo. Son puntualmente 5. Los salarios adeudados, prestaciones sociales, aportes parafiscales a que haya lugar, aportes a seguridad social e indemnizaciones si hubiere lugar a ellas. Recuerde también que una vez terminado y liquidado el contrato de trabajo, el empleador debe quedar a paz y salvo por todo concepto con el trabajador. Para la liquidación de los aportes parafiscales, cuando hay lugar a su pago, se deben pagar mensualmente, por lo que solo es necesario calcular los del último mes, en este caso, que es de liquidación. La liquidación de los aportes a seguridad social, al igual que los aportes parafiscales, se deben pagar cada mes, por lo que se asume que en este caso solo se adeuda el último mes. Buenas tardes, hoy estamos acá con mi compañero Diego Báez, el cual les vamos a hacer una serie de preguntas con respecto a los tipos de contratos. Entonces, primero, Diego, porfa, colabóranos, ¿qué sabes de los contratos a término fijo, a término indefinido? ¿Qué beneficios tiene? ¿O qué cosas no sabes que te podamos asesorar? Claro está que sabemos que en este momento tú tienes un contrato a término indefinido con la empresa con la cual laboras en este momento. Queremos también preguntarte cómo te sientes en tu empresa en este momento, si tienes algún beneficio extra por ser una persona que tiene este contrato de término indefinido y pues poderte asesorar realmente con estos beneficios que cuenta el contrato de término indefinido. Sí, buenas tardes, Diego. Mi nombre es Diego Armando Báez. Con respecto a la pregunta que usted me hace sobre los contratos laborales, sí, conozco, he tenido la oportunidad de tener en mi currículum de empleos, yo diría que tres de los contratos más comunes que hay laboralmente. Entre ellos está pues, la prestación de servicios, contratos a término fijo y sí, el contrato que tengo actualmente donde laboro es un contrato a término indefinido. Eh, Dada mi experiencia sobre los tres contratos, pues a mi manera de ver, se me hace que el término indefinido es uno pues, de los que cualquier persona pues, debería intentar tener o negociar, pactar con una empresa porque pues le da unos beneficios eh, reales, tanto de tiempo como de estabilidad laboral, pues ventajas en cuanto a beneficios en vacaciones, eh, todo este tema, el tema para fiscales también, digamos, contamos con respaldo de digamos, de tener todas las prestaciones, ¿no? Lo que es seguridad social, ARL, el pago a pensión. Entonces, este sistema o este contrato laboral se me hace que es apropiado pues, para cualquier empleado por las razones que acabo de mencionar. Los otros contratos pues tienen, como todos tienen sus ventajas y sus desventajas, pues el de término fijo pues también es un contrato que yo en lo que trabajé pues también es seguro, ¿no? Porque pues uno pacta con una empresa un tiempo determinado de labor y ya digamos con determinados meses de anterioridad le dicen a uno si se lo van a renovar o no. Pues, tiene uno el tiempo de conseguir otro empleo o por lo menos darse a la tarea. Pues desventajas digamos, pues para la empresa yo veo que la desventaja de tener un término fijo es administrativamente pues estar constantemente revisando la cantidad de empleados que tienen ese tipo de contrato, pues hacerle un seguimiento se me hace que es una desventaja para la empresa.
El contrato a término por prestación de servicios, pues la verdad no se me hace que sea muy bueno para uno, porque pues primero que todo uno se va a prestar un servicio, tiene uno que llevar la planilla pagada por uno mismo, entonces deja de ser un beneficio a ser un gasto para uno como empleado independiente, porque pues tiene que acarrear con el gasto fiscal que es demasiado grande, considero yo. Entonces, eh, con respecto a las vacaciones, pues pierde uno esa remuneración, entonces tiene que ser uno como empleado muy constante en el trabajo y eso pues con el tiempo le puede uno acarrear problemas, digamos, pues de pronto de estrés, de salud, algo que pues uno necesita siempre un descanso en la labor. Y con este tipo de contrato de prestación de servicios, pues no se me hace que es muy indicado. Chévere pues que ahorita donde estoy laborando es una distribuidora ferretera, suministra varias obras, materiales de construcción. Aparte de eso, tiene el tema del punto de venta fijo. Entonces me estoy desempeñando en esa labor administrativamente. Pues, soy el encargado de llevar todo el tema de compras y manejo de personal. Entonces me dio la oportunidad a la empresa de tener este tipo de contrato a término indefinido. Ya llevo trabajando 4 años, casi 5 años con ellos, y ese contrato pues ha significado muy importante para mí porque pues, me ha dado ciertas garantías. No es más, pues no conozco mucho más. Lo que acabo de mencionar es dada mi experiencia. No sé, pues de pronto pues me dejaría asesorar por ustedes, de pronto que me dijeran qué otros tipos de contratos hay y qué otros beneficios puede uno adaptar para ellos. Muchas gracias, Diego. Hola, mi nombre es Esteban Quiñones y trabajo en Teleperformance para Microsoft. ¿Qué contrato laboral maneja? Yo manejo un contrato laboral de tipo indefinido. ¿Hace cuánto tiempo trabaja con esta empresa? Trabajo en esta empresa hace aproximadamente 10 meses y medio. ¿Sabe los beneficios que este contrato? Conozco los beneficios, sé todo lo legal que esto implica, sé que también esto define que mi retiro de la empresa puede ser anunciado en cualquier momento, tanto por mí como por ellos. ¿Cree que su trabajo cumple a cabalidad con lo mencionado anteriormente? Mi trabajo sí cumple con esto en su totalidad. Después de esta pequeña explicación de los beneficios de los tipos de contratos, ya sea término fijo, indefinido, hora labor, etc., ¿cuál cree que es el mejor? De estos contratos yo considero que el mejor empleado es el indefinido, dado que le da mayor libertad al empleado respecto a sus decisiones y cómo se manejan sus derechos dentro de la empresa. Respecto a su contrato laboral actual, ¿de qué manera o qué le gustaría que se implementara para que fuese más cómodo sin necesidad de cambiar ese contrato? No tengo ningún tipo de cambio para este contrato, si bien las condiciones laborales pueden ser mejor respecto a los tiempos que se trabajan en nuestro país, esto no tiene que ver con el contrato. Buenas tardes, David. Mi nombre es Diego. Queremos saber tus conocimientos con respecto a los contratos a término indefinido, fijo y prestación de servicios. ¿Qué conocimiento tienes de ellos? ¿Cómo lo manejas? Sabemos que en este momento tu empresa maneja un contrato a término indefinido. Queremos saber que si cuentas con la información correspondiente de estos beneficios que trae cada contrato, que te mejora, que te desmejora el tener cada contrato y tener un término indefinido, qué beneficios tienes o todo eso. Queremos saber que en este momento con qué cuentas de conocimiento respecto a estos contratos. Claro que sí, Diego, buenas tardes.
En lo que yo tengo conocimiento, el contrato a término indefinido es aquel que no tiene, por decirlo así, una caducidad, como lo es, digamos, los contratos a término laboral, no estoy mal, que son aquellos que sí, o sea, tienen un límite de tiempo y apenas pasa, transcurre, él termina y ya uno deja de laborar. En este caso, pues este no es así, ya que no tiene un límite de tiempo. En este caso, digamos, yo tengo ese tipo de contrato que es a término indefinido con mi empresa en la cual laboro, que se llama IO Company. Es una empresa muy buena, es una empresa de ferretería, manejamos cualquier tipo de productos. Me siento muy a gusto en ella porque el ambiente laboral es muy agradable, el tipo de personas con las que allí, digamos que convivo la mayoría del tiempo en el día y en la tarde, es agradable, es muy bueno. Los beneficios que, digamos, me ofrece el contrato es que, bueno, pues primero que todo es que pues sé que tengo seguro, digamos que la estancia en mi trabajo, ¿no? Eso sí, como primordial. Aparte de eso, que sé que voy a tener todas mis prestaciones de ley, mi sueldo, voy a tener lo que es derecho a la salud, a la pensión. Eso es algo que es muy importante, digamos, en este momento.